He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. He venido de tierras lejanas a adorar al Señor de Esquipulas. Cuando escucho sonar las campanas de su templo que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Pues ahora en nuestra visita a Esquipulas y con la veneración que se da todo el tiempo y se remarca en su festividad del 15 de enero de cada año, la basílica, el anterior templo, etcétera, pues el mejor soporte auxiliar y apoyo en el aspecto histórico, en el aspecto anécdotas, etcétera, que ahí cerca está aquella famosa piedra de los compadres, el licenciado Miguel Álvarez Arévalo nos va a enriquecer con las imágenes, el qué significa eso. Al decir imágenes, es la imagen de todo el entorno que lógicamente en este 2019 ha variado con el paso de los años, de las décadas y de las centurias. Así que gusto saludarlo. Bueno, recordemos, muchos tal vez les han contado que para llegar a Esquipulas era muy difícil. Antes de 1966 había que tomar el tren a Zacapa y luego seguir el llamado Camino de la Sierra, en el cual hay un momento que se abría todo ese gran valle del Payaquí. Se miraba la basílica dentro de toda aquella planicie y no habían mayores construcciones, destacaba la basílica. Luego, antes de bajar a la calle Real, pues ahí estaba un monumento que ahí se encuentra, un monumento natural que tiene una gran historia popular, que son la piedra de los compadres, la calle Real. Y luego, bajando con aquella arquitectura propia del oriente de Guatemala, se desembocaba en aquel monumental templo. Hay que regresarnos un poco en la historia. Y es así como este lugar de Guatemala se conocía antiguamente como Payaquí y era habitado por la cultura chortí. Y fue hacia 1526 que los españoles conquistan este lugar y fundan el pueblo que luego será villa y luego ciudad, con el nombre de Santiago de Esquipulas, Santiago de Esquipulas. Santiago en honor al patrono de España, Santiago el Mayor, y Esquipulas, que viene de las voces náhuatl, que castellanizado querría decir flores blancas, lugar de flores o simplemente lugar de esquizúchiles, una flor muy importante en la cultura mesoamericana y relacionada con el santo hermano Pedro. Cuando se pacificó a la población chortí, se evangelizó y entra a un proceso de colonización, encontramos entonces que estos habitantes cultivaban el algodón. Y fue así que, dado los réditos producidos por el algodón, se ven ya en la posibilidad de querer tener una imagen propia que recuerde la redención. Esa es la importancia del señor Esquipulas, que demuestra el momento de la redención. A través del obispado de Guatemala se hicieron los contactos con el escultor Quirio Cataño, que había venido de la península ibérica, y en el año 1594, el día de San Francisco de Asís, 4 de octubre, se entrega. Como había sido un encargo para evangelizar a los chortís, se inicia la primera peregrinación con el señor de Esquipulas, saliendo de Santiago de Guatemala hasta llegar a Santiago de Esquipulas. El señor llega inicialmente a un rancho pajizo, donde es recibido y venerado
por múltiples velas, candelas, veladoras, y hay un contacto de armonía entonces entre la redención y la población. Pero como creció tanto la fama, que se desbordó más allá de las fronteras, se hizo necesario trasladar la imagen a la parroquia de Santiago Apóstol, un bellísimo templo que demuestra las características barrocas del oriente de Guatemala, donde se construyó una capilla abovedada, donde se colocó la imagen. Esta iglesia, conocida como la parroquia, era entonces el templo más importante que había en esta población. Podemos ver su espadaña, los elementos barrocos, su atrio, pero se conserva la capilla donde se veneraba a Cristo crucificado. Hacia 1740 vino a Guatemala Fray Pedro Pardo de Figueroa. Él nació en el Virreinato del Perú, en Lima. Llega a Guatemala, tenía ciertas enfermedades, supo de la fama del señor de Esquipulas, decide ir a visitarlo y le promete hacerle un templo nuevo. Él se convirtió en el primer arzobispo de Guatemala en 1743 y cumplió su palabra. Para esto se necesitó de los servicios de uno de los más destacados arquitectos de la época, Diego Felipe, hijo de Diego de Porres, constructor de muchos edificios en lo que hoy es Antigua Guatemala, en aquel momento Santiago de Guatemala. Y se construye un templo único en el área mesoamericana, con 4 torres iguales, 4 torres simétricas, una gran cúpula y todo cubierto de bóvedas. El señor arzobispo que lo manda a construir está enterrado ahí en la basílica. Se piensa que está a la entrada, cerca de donde hay una pintura del Cristo de las Ánimas. La inauguración del templo se llevó a cabo el día 5 de enero de 1759, para lo cual vinieron miles de personas a este lugar, incluyendo al señor obispo de Ciudad Real de Chiapas. Se hizo la procesión de traslado y se convirtió en uno de los grandes acontecimientos de la religiosidad de Guatemala. Se inaugura con el nombre de Santuario del Señor de Esquipulas. Detrás del templo podemos encontrar un acueducto colonial, asimismo a la par un cementerio, pero antiguamente no existía la Plaza Quirio Cataño, sino que era un área donde acampaban los peregrinos. La fama del señor de Esquipulas, pues ahí llegó en la época colonial a muchísimos lugares. Vamos a mencionar algunos fuera del área cultural del Reino de Guatemala, especialmente Querétaro, en el Bajío mexicano. Y esto se debe a que los padres recoletos, dentro de ellos tenemos a Fray Antonio Margil de Jesús, que llevó una réplica a Querétaro, la cual se encuentra en la casa llamada Santa Cruz, en aquella linda ciudad mexicana, y es celebrado al inicio de la Cuaresma, y existe un gran culto, básicamente no solo en la población queretana, sino que en los alrededores, y muy especialmente los chichimecas, que tienen danzas propias. También en Guanajuato, en Moroleón, Guanajuato, donde tenemos que el escudo de la ciudad es el señor Esquipulas. En
Albuquerque, Nuevo México. Antes era parte del Virreinato de Nueva España. Centroamérica, en Costa Rica hay muchos templos, Nicaragua, El Salvador, Honduras, pero el culto modernamente pues ha llegado a muchísimos lugares de los Estados Unidos y del mundo. En 1961 el santuario fue elevado a Basílica del Señor de Esquipulas por el Papa Juan XXIII. En la actualidad, las peregrinaciones continúan y podemos ver que es un centro de convergencia, incluso se le llama la capital centroamericana de La Paz. Encontramos entonces como un común denominador el culto a Jesús, que nos marca el momento de la redención. Tenemos que mencionar la música también, las poesías, la literatura, pero hoy en día, por ser un punto de interés religioso, marca lo que conocemos turismo religioso. Ahí podemos encontrar dulces y artesanías de toda esta región. La basílica y la parroquia forman parte del patrimonio cultural de Guatemala. Esquipulas es ahora una ciudad en crecimiento, pero no se debe olvidar que su origen está íntimamente relacionado con la evangelización, marcada con la llegada del Señor de Esquipulas. No olviden, entonces estamos en Guates Bella, y para cerrar este capítulo de El Señor de Esquipulas, de la Basílica, del templo original, etcétera, ¿usted ya estuvo en algún año, algunos años, en la festividad de enero, en el mes de enero, o sus peregrinaciones han sido en alguna otra época? Si es de 15 de enero, cuéntenos. He llegado el día 14 para estar el 15. Bueno, es realmente indescriptible. ¿Qué año fue el último que estuvo? El año 18. Fui el año 18, el día 14. Llegué en horas de la tarde, ya había un gran movimiento, cohete tras cohete. Llegaron los mexicanos y ahí me recuerdo mucho de José Ernesto Monzón, que describe muy bien este culto al Señor de Esquipulas, cómo van entrando los mexicanos, los salvadoreños, la gente que viene de distintos lugares de Guatemala, todo el ambiente que se siente en la noche, las campanas, los pirotécnicos, y luego el día 15, cuando amanece y ve uno que hay colas, uno sube la escalinata, la emoción de entrar al templo. Por cierto, una arquitectura bellísima, donde encontramos ese retablo del siglo XIX dentro del camerino de plata, donde está Jesús crucificado con la Virgen de Dolores, San Juan y María Magdalena. Apreciamos también los demás retablos y pinturas, el órgano, pero realmente ese 15 de enero es impresionante, porque es una fiesta que se vive en el corazón, es la devoción de más de 4 siglos. Indiscutible. Bueno, y ya vieron cómo se emocionó, le toqué una tecla sensible a Miguel para que nos relataba con su propia experiencia, la que vivió ahí en Esquipulas en el mero día de 15 de enero. Así que estamos en Guate es Bella para todos ustedes.